entrar en materia en este tema tan delicado, tan importante que nos está pegando a las donatarias en las finanzas, ¿no? Donde más nos duele, que es en el presupuesto, en el egreso, en estar pagando impuestos cuando no estábamos acostumbrados a pagar impuestos, ¿no? Porque somos sin fines de lucro, porque no generamos ganancias para ningún asociado, ningún socio. Y en principio no estábamos acostumbrados a tener que calcular pues un impuesto sobre la renta. Era como, para muchos que llevan ya tiempo haciendo presupuestos, para muchos que llevan haciendo declaraciones anuales, estos dos últimos años, y ahora el que se nos avecina, que ya va a ser el tercero con esta nueva legislación, debe ser complejo reconocer los famosos gastos no deducibles, ¿no? Siempre ha habido gastos no deducibles. Todos nosotros ya teníamos esa realidad en nuestras organizaciones. De hecho, muchos de ustedes contadores suelen tener en su cuenta, hay una cuenta que le llaman así, gastos no deducibles. Lo que pasa es que nunca había traído la consecuencia de reconocer esos gastos no deducibles, no había traído la consecuencia de tener que erogar un pago del impuesto sobre la renta por estos gastos no comprobados o no comprobables o no deducibles. Entonces, la intención de esta sesión es que no solamente conozcamos como el fundamento legal de esta disposición que nos afecta a todos, ¿no? Sino que en este marco de espacio de resiliencia, como bien está enmarcado gracias a Fonor, nos compartamos, aprendamos a compartirnos buenas prácticas. Estamos convencidos que más de uno puede traer alguna buena práctica en cuanto a su experiencia en la comprobación de gastos. Y la idea de este curso, más que venir aquí en esta ocasión nosotros a exponer la hora y media, es que se dé el espacio, gracias a esta tecnología, de que se creen algunos grupos en donde compartamos con toda la confianza y con ánimo de ir tomando nota y de ir conociendo la experiencia de otras organizaciones, ¿ok? De cómo lo han resuelto otras organizaciones. Aquí vamos por algunas buenas prácticas, algunos tips, y también desde nuestro punto de vista como asesores especialistas, lo que nos está tocando revisar en auditorías del SAT. ¿Ok? Todo esto, la idea es compartirlo con mucho detalle para que aprendamos de los demás. Y digamos, a ver, esto no es teórico. En una auditoría del SAT, ¿qué es lo que llega a preguntar? ¿Cómo lo pregunta y cómo debo de estar preparado para la respuesta? Y en caso de que no tenga esa respuesta, ¿cuál es la consecuencia? Ustedes y yo tenemos debemos de tener esa inquietud de saber cuáles son esos procesos. También advirtiendo que muchas veces nos lo han preguntado en diferentes talleres. ¿A quién audita el SAT? ¿A quién? Que si alguien se atreve a contestarles así con mucha certeza, yo no les diría que no le crean, ¿ok? Que no le crean porque no hay reglas, por lo menos que conozcamos, o internamente también que determinen a estos sí, a estos no. A los del norte sí, a los del sur no, ¿no? A los que traen X cantidad de ingresos y a los que nada más traen esta cantidad de ingresos. No existen ese tipo de parámetros. En nuestra experiencia, las últimas comunicaciones que han recibido las personas morales con o sin fines de lucro ha sido en general. Ya estamos muy a la mano de la autoridad. Literal, estamos a la mano de un clic.
Y ustedes y yo sabemos que muchas de esas comunicaciones del SAT, de aquellas diferencias con respecto a los FDIs de hace años, y ustedes y yo eso ya lo sabemos, ni siquiera es una mano, una persona haciéndolo, ya es un sistema. Eso sí ya tenemos certezas. Ya hay unos sistemas inteligentes buscando inconsistencias, buscando recaudación, y ya nos contacta la autoridad de una manera muy, muy sencilla para la autoridad, que es a través del buzón tributario. Y estamos todos ahí a la mano, ¿ok? Como lo habíamos visto también en algún otro taller, hace muchos años, en la carrera de Derecho, en la materia de Derecho Fiscal, te enseñaban cómo escondértele a la autoridad, ¿no? Yo recuerdo mis profesores de Derecho Fiscal, las artimañas para no hacerte presente y que no te pudieran notificar, no te pudieran emplazar. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay que estar totalmente disponibles de la autoridad, porque el día que te busquen y no te encuentren en donde tú dijiste que ibas a estar, se genera un folio de persona moral no localizada y trae una serie de consecuencias nefastas para la organización. Entonces, ahora, al contrario, recordemos, ya empiezan los tips. Recuerden cuánta gente está registrada en el buzón tributario, cuánta gente está registrada en el buzón tributario y actualicen esa información. Tenemos que estar muy pendientes de ese buzón y varias personas de la organización deben de deben de recibir ese mail de notificación del SAT. ¿Ok? Pero bueno, eso es en cuanto a la revisión. Ahora, aquí, cuál es nuestro objetivo de esta sesión? Primero, también dar a conocer el fundamento legal, porque muchas veces entendemos también que dicen, muy bien, ya sé que tengo que pagar hasta el 35% del impuesto sobre la renta por un gasto no deducible, un gasto que no tenga la comprobación fiscal suficiente. Dice la norma. ¿Dónde dice la norma? Y lo vamos a ver ahora, ¿ok? En donde el SAT eliminó tres párrafos, ni siquiera párrafos, tres renglones de un artículo en particular, y con eso ya caemos en el supuesto de tener que reconocer pues esta presunción fiscal, ¿no? De este pago. Perdón, aquí es consecuencia fiscal de no tener un gasto comprobado, ¿no? Me fui al 1, 2, 3, pero ya vi que es 1, 1, 1, no, todo es muy importante. 1, 1, 1. Consecuencia fiscal de no tener gasto comprobado también. Vamos a ver alternativas de comprobación. Vamos a ver que hay pocas alternativas. También advertir eso. Yo sé, y miren que como se los he compartido en otros talleres, yo también me inscribo constantemente en talleres del Colegio de Contadores, de otros colegas fiscalistas para conocer novedades sobre de cómo resolver los retos a los que estamos enfrentándonos. Y también debo de advertir, si alguien viene aquí como a descubrir el hilo negro o que piensen que el taller va a consistir en, no se preocupen, no hay que comprobar fiscalmente, no, no, así no va a ser el tema, porque la legislación técnicamente no nos dejó muchas opciones a las donatarias autorizadas y las alternativas son pocas y en algunos casos no existen como tal alternativas, simplemente hay que conocer las consecuencias. ¿Ok? Eh, Momentos de reconocimiento para la no comprobación del gasto, también vamos a ver ese tema. Y reconocimiento o no del gasto no comprobable. Esto lo vamos a ver al final porque tiene que ver, hay organizaciones que sepan que ya que se llega el momento de la declaración anual, en ese momento hay organizaciones, ya nos consta porque nos han tocado como asesoradas, no porque nosotros se los digamos que así deba de ser, sino hemos visto que han decidido su dirección general, su consejo directivo, han tomado la decisión de que sabiendo que tienen una cuenta
de 400,000, 800,000, $1,500,000 de pesos sin la comprobación fiscal por X o Y circunstancias, ¿eh? No crean, no nos quedemos con la idea de que es por desorden administrativo, no. Hay algunas que por X o Y circunstancias no cuentan la comprobación fiscal suficiente y derivado del tipo de ingresos que tienen, del tipo de egresos, han tomado la decisión de no reportar en la declaración anual esos gastos como no deducibles y por lo tanto no han pagado el impuesto sobre la renta. Advirtiendo, cada caso se debe de estudiar y se debe tomar la decisión. ¿Qué le ha pasado a esas organizaciones? Pues hasta ahorita nada. Recordemos que la autoridad más o menos trae 2 años de delay, si se le puede llamar así, para hacer revisiones de escritorio y revisiones a los ejercicios anteriores. Por eso también a estas alturas de octubre del 2023, tampoco tenemos tanto material de revisiones puntuales del SAT en materia de los gastos no comprobados en las donatarias. Advertir esto, no hay tanto material, no porque no vaya a haber esa revisión, sino porque no ha dado el tiempo natural de los 2 años que tenemos identificados, ¿no? Y obviamente también conocer cuáles son las consecuencias legales y fiscales de no reconocer el gasto como no deducible, tomar la decisión de no pagar el impuesto y qué consecuencias tendría en caso de que una auditoría nos advirtieran dicho gasto y nos señalaran que lo hicimos fuera de la norma, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia legal y fiscal? Es lo que vamos a ver. Ahora, en este momento me encantaría ya cederle el control a Clara o no sé, Clara, si tú nos puedes explicar, porque la idea es, somos 52 participantes ahorita, es que nos dividamos, por favor, todos, ya nos van a explicar cómo, y, y compartamos en esas sesiones, bueno, estas inquietudes de lo que estamos comentando aquí y que alguien por favor nos ayude en esos grupos a tomar nota de algunas buenas prácticas o sus experiencias en materia de comprobación. También experiencias nos ayudan mucho para los demás tomar nota y ver cómo solucionar esos problemas. Y les voy a poner un ejemplo. Y ustedes y yo no me dejarán mentir en esto. Estoy aquí dirigiéndome en este foro a los responsables de llevar la contabilidad, control administrativo de la organización. Pero los que realmente a veces no nos traen la comprobación suficiente no están aquí escuchándonos. La mayoría no van a estar aquí escuchándonos. Son gente con muy buenas intenciones, algunos un poco más desordenados que otros, que te prometen que te van a traer el CFDI, que te lo van a mandar, que no copiaron bien el mail, que no traían el RFC, que, que es cuento de nunca acabar con ellos porque efectivamente hacen el gasto y no traen el comprobante, que no terminaron de poner los datos correctamente, que siguen usando otro nombre de la organización, otro domicilio, que todas estas historias vale la pena que las compartamos porque nos van a servir y tienen que ver con algunos tips que traemos a esta sesión. Gracias, Clara. Pues si Gracias, quieres, Ernesto. sí, ¿Podrías dejar de compartir poquitito? claro Muchísimas que sí. gracias. Bueno, Sí, como les comentaba Ernesto, Marijoya me apoyó a ponerles ahí en el chat las instrucciones. Entonces, en unos momentos más los voy a enviar a salas. Las salas ya tienen el nombre de los temas que van a discutir. El Jamboard también. Si tienen alguna duda sobre cómo utilizar el Jamboard, por favor, díganme. No sé si tengan alguna duda. Si no, para mandarlos a grupos. Vamos a tener 15 minutitos para dialogar entre ustedes. con un ejemplo más o menos de la idea de exponer. Sí, Laura, si nos puedes apoyar en el Jamboard para tomar algunas de estas ideas para que todos vayamos como que sacando estas como buenas prácticas de todos, ¿no?
No voy a decir tampoco nombres, en nuestro caso particular, para no así hacer algún comentario ad hominem de la organización, pero acá en Viáticos, ¿no? Eh, en Viáticos nos decían algunas buenas prácticas, por ejemplo, interesantes y que son retos a nivel nacional, ¿eh? Conseguirle a los empleados, a las personas que salen, cuentas de débito de la organización, cuentas corporativas de débito. Esta es una práctica que no todos los bancos aceptan y que cada vez es más compleja. Desconozco cuál es la problemática del banco de generar estas cuentas de débito y por qué es un problema. Sinceramente, no termino de entender a los bancos, pero lo que sí les puedo decir como especialista es que las donatarias nos hemos enfrentado al mundo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores los últimos 2 años de una manera muy particular. Algo traemos con el tema de la ley antilavado en materia de donatarias que nos traen gorro a las donatarias a nivel nacional los bancos. Yo sí también estoy seguro que no somos buenos clientes para el banco. No pedimos crédito, ¿no? Nunca tenemos claridad en nuestros flujos. De repente tenemos mucho dinero en febrero, luego en noviembre ya no tenemos dinero. Nos ofrecen productos del banco y no los queremos, no queremos comisiones. No somos un buen cliente, también seamos honestos, ¿no? Nos ofrecen inversión, no podemos invertir porque está etiquetado, no, y esto sí lo puedo invertir, pero solamente en esas condiciones. Sí, somos un poco de reconocer eso, ¿no? Este, que no se puede. Ahora, eh, otro detalle que comentaban aquí en un grupo de viáticos, ¿no? Eh, una experiencia interesante. Sé que mi gente va a estar en un lugar una semana y me pongo de acuerdo con el restaurante que, que le vaya a dar alimentos a 8, 5, 6, 7 gentes durante 4 o 5 días, le hago la transferencia directa y me deja un crédito a mi organización para el número de comensales. Y ya con eso obtengo una factura global, ¿no? Eso es una práctica interesante. Cuando se puede, qué mejor. También ustedes, no sé si se han dado cuenta que ya entramos a una fase de facilitar las transferencias electrónicas. A mí me ha pasado con vendedores ambulantes que te dan la clave. No, ya tengo mi clave, no el vendedor ambulante. Este, cuenta y clave. Y efectivamente en el celular ya uno hace transferencias mucho más fáciles. Desde el punto de vista fiscal y administrativo, es una maravilla que desde la cuenta corporativa de la empresa podamos hacer transferencias porque ya queda la trazabilidad del gasto. ¿Ok? Ese es el escenario ideal. Gasto contra factura, transferencia, ¿no? Ahí no habría pretextos. Eh, otro comentario eh, que me gustaría también, si me ayudan los que estábamos en viáticos, con el tema de, obviamente, de la gasolina, ¿no? De estas empresas de vales que te garantizan que una vez que tú adquieres la gasolina con ellas, ya te facturan de forma global, no por evento. Entonces, la persona trae crédito de 3,000 pesos, 5,000 pesos y en ese momento te facturan a la organización. Aprovecho para comentar el tema de la gasolina, para que tomemos en cuenta este dato. Es típico en nuestras organizaciones que no tenemos una gran flotilla de automóviles. Al contrario, traemos la necesidad y casi todos nosotros ponemos nuestro automóvil a la organización. ¿Qué hace la organización? Pagarnos la gasolina porque estamos poniendo nuestro automóvil. Por favor, Laura ahorita nos va a compartir. Les elaboramos y les vamos a compartir un contrato de comodato de vehículo. Es un documento legal que nos justifica por qué una donataria autorizada se gastó al año en un vehículo que no es de su propiedad
más o menos unos 15,000 pesos en gasolina. Cuando nosotros tenemos nuestro contrato de comodato con la directora, con el director, con el gerente de programas de X lugar, con cualquier tipo de persona que nos proporciona su vehículo, porque fíjense, en la práctica esto se pasa, nos lo prestan, no lo estamos rentando, pero el vehículo hay que gastarle en la gasolina. Entonces, con este contrato de comodato que les vamos a compartir y que ya nos están poniendo aquí en el chat, úsenlos, se los recomiendo, porque cuando llega la auditoría, ya no está bastando el comprobante fiscal, ya no le basta al auditor. Sentimos que tenemos cubierto todo. Y viene la pregunta, oye, muy bien, ya vi que traes 80,000 pesos de gastos en gasolina o de talleres mecánicos o de estos conceptos. ¿Me muestras tu relación de facturas de tus automóviles? ¿Y qué nos pasa a las donatarias? No tenemos automóviles. Algunos sí, pero la mayoría no. Tenemos gastos, mas no tenemos la flotilla para que le digamos al SAT, ah, sí, aquí está mi lista de 15 automóviles. No, pero mira, aquí está mi lista de 15 contratos de comodato, donde esta persona efectivamente me presta, no me cobra el, 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 el automóvil. Y con este automóvil yo me puedo mover de La Paz a Los Cabos, no es mío, pero me lo está prestando. ¿Quién? El que lo maneja, la directora o el director, ¿no? Me lo está dando en comodato. Y una de las características del comodato es que quien recibe el préstamo, en este caso la organización, tiene la justificación para gastar mantenimiento. En algunos casos se puede perfectamente pagar hasta pagar la tenencia, ¿no? Porque probablemente es un automóvil que esté totalmente a disposición de la organización. Mantenimientos y hasta seguros del propio automóvil. Gastos facturables a la organización. ¿Ok? Muchas gracias, Ernesto. Vi que Ana Cristina, no sé si tenían preguntas, ¿ya se resolvió? Sí, quería saber si el comodato también nos justificaba gastos de mantenimiento vehicular. Vale la Perfecto. pena especificarlo en el contrato. Se los estamos compartiendo, agarran el documento y lo pueden ajustar. Les recomiendo, miren, los auditores del SAT van a revisar hasta el número de serie, pónganlo, placas, número de serie, color. Es más, les sugerimos hasta una fotografía del automóvil. Y con eso no tienen ni idea la placón que le damos a la persona que quiere venir a ver cómo nos molesta en la auditoría. Y ese es el Gracias. ejemplo del automóvil, sí. Justo tenemos dos preguntas en el chat, le damos respuestas a esta, Ernesto, y le vamos a pasar la voz a alguien del siguiente grupo para que pueda presentar lo que platicaron y seguir con la dinámica. Se me pasó decirles, son 5 minutos para presentar lo que vieron en la temática, después va a haber 5 minutos de intervención por parte de Ernesto, José Luis o Laura y continuamos. Y ya al final, si tienen más preguntas que no se alcanzaron a ver en esos 5 minutos, los podemos discutir. Entonces, en el chat nos preguntan si el propietario del vehículo tiene que ser parte del empleado de la organización y si la renta de vehículos con opción a compra. Esa es por parte de Marta. No sé si... Gracias. Puede ser empleado o no puede ser empleado. Puede ser el dueño, mi esposa, la dueña del automóvil que yo realmente estoy poniendo a disposición de la organización. Se firma un contrato con quien no es empleado y con la organización. Si se fijan, le estamos dando sustento legal a la realidad, a la materialidad. Están usando el vehículo de la organización. ¿Se pueden rentar con opción a compra? Sí, y es perfectamente un gasto, en este caso, comprobable para la organización. Sí, sí es posible. Lo que sigue ahora sí, el siguiente grupo. Gracias. El siguiente grupo, sueldos, salarios asimilados a salarios. ¿Quién le gustaría presentarnos lo que platicaron en estos 5 minutitos? Si me dicen nadie, voy a hacer de doctor. A ver, yo. Perfecto, gracias Marisa. Te voy a poner el cronómetro. Ok, sí, por lo menos. No, digo, realmente creo que nos tocó uno que no tiene tanto, las segundas, excepto los asimilados a salario.
que entonces comentaron, ahí estuvimos comentando, que pues que no fueran asimilados, que fueran periodos cortos, que no fueran, lo que sugerían era que fuera, o sea, el pago cada 2 meses, que los contratos fueran máximo de 6 meses. Compartimos, yo en mi caso compartí que nosotros tenemos la carta, o sea, tenemos bien documentado el contrato donde ellos, o sea, solicitan a la organización el pago a través de asimilados, la constancia para ver que pueden recibir asimilados, o sea, que tienen la actividad. A varios compañeros les ha tocado auditoría, entonces del IMSS y del seguro, digo del seguro y del IES y del SAT. A mí afortunadamente les digo que espero que así siga, no me ha tocado nunca, pero comentaron eso. ¿Qué más, compañeros? ¿Quién me apoya de los que estuvieron? Yo, Marisa. Araceli compartió. Sí, bueno, yo les comentaba que la institución sí tuvo una auditoría, esto fue en 2013, justamente la observación de la autoridad fueron los honorarios asimilados, que comentaba uno de mis compañeros que en este caso, bueno, lo más lógico es que hubiese sido el IMSS el que hubiese hecho el requerimiento, pero en este caso no, fue el SAT, sobre todo por esto, ¿no? Que era un sueldo disfrazado. Entonces, lo que posterior a esta auditoría, que afortunadamente todo se solventó, sí nos llevó un tiempecito ahí, pero todo estuvo, pues al final ya, la institución salió bien, pero optamos por ya no tener esa figura. No la tuvimos pues por varios años y recientemente se ha retomado, pero lo que sí es que tenemos como límite 6 meses, únicamente un contrato de asimilados por 6 meses, y pues así es como hemos estado manejando esta figura, pero tratamos en la medida de lo posible pues evitarlo, ¿no? Y si se puede dar de alta a la persona, y estos honorarios asimilados prácticamente son becarios. Entonces, si se puede dar de alta, pues mucho mejor. Ya nos expiden su CFDI y la verdad es que nos evitamos también complicaciones. Sí, ahí como parte del grupo agregar que algunos mencionaron que pueden, que la forma de pagarlos o la periodicidad puede más bien estar sujetada a los entregables y no de manera mensual, como para que no genere ese historial así de consecutividad. Y algo que mencionó Marisa que me pareció muy interesante es que también, ¿no? Si hay un asimilado, pero que también tiene riesgos de trabajo o está muy en campo, igual optar por meterlo en nómina para que cualquiera de los riesgos pues pueda ser cubierto. Sí, que en cuanto a la periodicidad, pues que no coincidan tanto con las quincenas y dejarlos reservados para, por ejemplo, jornales o personas muy, muy específicas que no tienen esa capacidad de comprobación como honorarios. Buenísimo. ¿Alguien más que quisiera agregar algo de los que estuvieron en el grupo? Queda 1 minuto y medio, si no podemos sumarlo a la intervención de Ernesto. Adelante. Sobre todo, aquí llevamos una idea importante. Fíjense cómo la intervención de Araceli dice, una auditoría del 2013, es decir, de hace 10 años. No significa, porque no lo hemos visto, que el SAT insistiera en que un asimilado no podía ser más de 6 meses. Esto también para que no saquemos todos como conclusiones, les digo, porque el mayor empleador en asimilados es el propio gobierno. El propio gobierno federal es el que más usa la figura del asimilado. Es una gran injusticia que nos revise y nos cuestione, pero los gobiernos, el gobierno federal por lo menos hace a contratos anuales en diferentes dependencias con la figura del asimilado. ¿Okay? Entonces, es buena la experiencia, pero advertir que por lo menos nosotros ya no hemos visto este tipo de auditorías, salvo del Seguro Social. Esas sí las hemos visto cuando inmediatamente buscan el asimilado y decir, a ver, demuéstrame que no son tus empleados, ¿no? Tenemos una pregunta de Flor en el chat y Belna y Caro levantaron la mano.
Sí, aquí, chicas, nada más preguntarles en el grupo, o sea, si comentaron qué respaldo o cómo respaldan el gasto, o sea, con qué tipo de documentos respaldan, ay, creo que ya se acabó el tiempo, pero con qué tipo de documentos respaldan este pago de asimilados. Y no sé, Araceli, si en el caso de la revisión que tuvieron justo a la autoridad, ¿cómo le comprobaron que pues no era un sueldo disfrazado? Si nos pudieran comentar. Pues, los asimilados los compruebas timbrándolos, se timbran. Sí, pero Se sí timbran comentamos cada que mes. tiene que haber Con un contrato, contrato, con tiene un que haber contrato. Ah, bueno, sí. entregables, ¿no? Justo comentamos que nosotros en Iparajá nos llegó una revisión del IMSS del 2014, 15, 16 y tuvimos que pagar mucho en multas, ¿no? Y justo el problema era que nosotros contratábamos a muchos pescadores buzos o pescadores para apoyarnos en cuestiones de ser capitanes en pangas, entonces pues ellos les pagábamos como asimilados y al parecer no había un sustento real, ¿no? Ya gracias a nuestra cooperación con cooperativas pesqueras podemos encontrar formas diferentes de pagarles, pero nosotros sí tuvimos una fuerte multa por parte del IMSS debido a que no había un sustento hacia los asimilados que pagamos durante varios años. Sí, bueno, Brenda, en nuestro caso, pues prácticamente la autoridad nos pidió la integración de cada una de las cuentas de gastos de balanza, entonces sí fue súper pesada la auditoría, pero pues se les presentó los contratos, la carta que se hace que firma el prestador de servicio, donde está dando consentimiento que se va a pagar bajo este régimen, los recibos, toda la integración de nómina, digo, son diferentes las prestaciones y pues los timbrados, ¿no? De estos pagos. Entonces, igual el entero de las retenciones, pues el expediente fiscal, todo la información se les presentó y pues solo así estuvimos, ya, el dictamen fue favorable para la institución, pero sí te digo, costó muchísimo trabajo. Y tiempo. Yo tengo una duda, perdón, Araceli. Ahorita que tú mencionas, tú dices una carta aceptación del empleado. A ver, ahorita de consentimiento. Ernesto, yo no manejo carta de aceptación, yo manejo una carta de solicitud donde él me pide a mí que yo le pague como honorario. No sé si sea lo mismo, o sea, en términos legales. Si es lo mismo aceptación que solicitud. Sí. Porque yo aquí el que me está solicitando que le pague como asimilado es el prestador del servicio. Sí. Entonces, no sé si es el mismo término, aceptación de solicitud. Sí, lo importante. Sí, pero para efectos legales es el mismo efecto, ¿no? Es el mismo efecto. Perfecto. Dando respuesta, o bueno, si pueden apoyarme en la respuesta, Flor nos pregunta, ella en su caso tiene una persona en asimulados de más de 6 meses, ¿corre riesgo dado que esta persona es pensionada y no puede entrar en la nómina? Y aprovechando la intervención, Rosy nos pregunta qué requisitos se deben de considerar para decir que sí se puede contratar como asimilado o no. Fíjate, Flor, tienes una justificación administrativa clarísima de por qué ese contrato es de más de 6 meses, porque ella es pensionada y por eso precisamente le pagas por asimilado. No, yo no le vería ningún problema. No la puedes afectar en su lógica de la pensión, ¿ok? Y para eso existen estas figuras del asimilado. Muy bien. ¿Qué requisitos se debe considerar? Pues, híjole, es que ahora sí que sería motivo de otra explicación, ¿no? Porque son varias variables. Con gusto vamos a quedarnos la nota como un apunte y podemos generar una nota de opinión desde el despacho que podamos compartir. ¿Cuándo y cómo? Y la verdad también a las donatarias el asimilado nos conviene bastante porque no trae IVA, ¿ok? Pero también está todo el asegún del tema de la nómina y del seguro social. Pero generaremos una nota en su momento. Gracias, Ernesto. Por último, en estos 30 segundos, Ana Elena, tienes la mano levantada. Y si el equipo de adquisición de equipo puede ir pensando en quién va a ser su persona ponente. Gracias. Mi pregunta era más o menos enfocada a lo mismo. Yo tengo varias personas
por asimilables, con ellos tenemos un contrato y el contrato, si no me equivoco, el contrato por asimilables y lo tenemos al menos por 12 meses. Tengo ahí la duda si es 12 meses o 18. Seguro 12 sí. Entonces entiendo que no es nada recomendable. Pues ¿O no afecta? no, habría que revisar el caso particular. No, Son yo no me- becarios, como comentaba Araceli, es para becarios. No Pues, tienen horario, no tienen, o sea, sí tenemos ahí cuidado en Permisos de trabajo. estas, ajá, pues entonces están bien ok. cubiertos, porque es la opción que el asimilado es una opción que te da la propia legislación, ¿no? Para estos casos. Muy bien. Lo que, Buenísimo. El equipo de adquisición de equipo, tenemos a Marta, Mario, María, Lulú, Laura, Elga, Grecia. ¿Quién se apunta en platicarnos qué? Ya, designamos un, designamos un líder, Helva, Elga, Elga, perdón, ay, disculpa, sí. sin problema. Lo único que platicamos prácticamente fue de las compras de bienes, más que nada intangibles, que no podemos, que regularmente se compran en el extranjero, las compras que son, por ejemplo, por Amazon, que son más baratas, regularmente se encuentran más baratas, y muchas veces cuando son extranjeros, pues no nos dan, la mayoría de las veces no nos dan una factura como tal. Ahí lo que nos comentaban o lo que nos recomendaba otra compañera era que pues nos fijáramos bien a la hora de las compras, que mejor compráramos donde nos dan la factura, porque nos evitamos cualquier problema, ¿no? Igual si dice uno, no, pues por Amazon me sale más barato, pero pues batallamos con la comprobación de los gastos. ¿Cómo lo resolvíamos esa comprobación que no es deducible para el SAT? En mi caso, yo comentaba que juntábamos facturas de cosas que compramos entre todo el staff para comprobar ese gasto que se hizo. Entonces, sabemos que no es lo ideal, pero es cómo llevamos a cabo esa comprobación. oye, Elga, aprovechando, pero ¿por qué decían que las adquisiciones de bienes del extranjero no eran deducibles? No todas. Por ejemplo, las que son de Amazon, que son, por ejemplo, de programas, más que nada. Sí, pero estaba referido sobre todo, no que no fueran deducibles, sino que la forma de comprobarla era la que estaba siendo limitada porque no tenían cómo comprobar esos gastos. Por ejemplo, y ahí ponían el ejemplo de compras en Amazon, que a veces no obtenían la factura porque el vendedor decía, sí, te la paso, pero nunca la pasaba. Entonces, en el caso de Amazon Estados Unidos, Amazon del extranjero, no Amazon México. Entonces era la problemática fundamental que se discutió, justo era la comprobación de cómo hago con ese gasto, que no tengo cómo comprobarlo porque lo obtuve de Amazon Estados Unidos, por ejemplo. Sí, porque no siempre nos viene toda la información que el SAT solicita, que el nombre, el RFC, viene nada más Sí, o sea, algo de información, sí. Uh-huh. Sí, sí. Yo consideramos que en lo que nos ha tocado ver en auditorías con respecto de gastos del extranjero, es que con que se presente la nota que refiera monto y quién te lo vendió, técnicamente es suficiente, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Porque bueno, es lo que, que pasa es que nosotros nos estábamos guiando con sí, hay una regla larga, con la regla. hay una regla larga que te dice todas las características que tiene que traer sí, pero en la experiencia que hemos tenido con alguna auditoría, sobre todo en materia de adquisición de Europa, de Holanda, de Irlanda, a veces son mucho más escuetas sus facturas y ha sido suficiente por lo extranjero. Sí, ok, qué bueno. para el SAT es suficiente.
¿Ok? Es bueno. Efectivamente hay una regla en el SAT y se los vamos a compartir también de todas las características que debe traer una factura o un invoice extranjero y todo lo que bien dice Edgar, ¿no? Pero cuando, ¿saben? También nos ha pasado con alguna auditoría en cuestiones de China, ¿no? Literal, que viene en chino, ¿no? Y hemos tenido que traducir el chino, en este caso, y el auditor se queda como más tranquilo de que, bueno, se da cuenta que es una adquisición del extranjero. Por ahí, Cecilia, tienes la mano levantada. Sí, nada más hacer la anotación que, por ejemplo, en el caso de esos que son extranjeros, yo lo que hago para realizar la compra es que en el mismo nombre le agrego el RFC. O sea, por ejemplo, el pago de, no sé, del hosting de la página web que es un extranjero, ahí le agrego y en el invoice sí me aparece. O sea, no es un documento oficial, por llamarlo así, para México, pero pues eso es lo que me ha servido a manera de comprobación y pues obviamente está como la transferencia, ¿no? Que le da como la credibilidad. Nada O más sea, eso. tú pones el RFC en el concepto, digamos, el RFC Ajá. de ACCP. Sí, donde me dé chance, porque algunos, por ejemplo, me dan oportunidad en el área de la dirección, te ponen varios y entonces ahí le pongo el RFC nomás para que quede que esté como toda la información completa. Buen tip, muchas gracias. Adelante. Por ahí Lulú tiene su mano también. Muchas gracias, Ernesto. Pues sí, yo coincido con lo que dice Ceci. Efectivamente, el tema con la compra en estas plataformas digitales es que lo primero que te piden son tus datos de tarjeta bancaria, porque no puedes hacer por lo general no te dejan hacer una transferencia, todo es a través de tarjetas, y a veces el trabajador es el que pone su tarjeta para hacer la compra. Entonces, como te piden la información de tu tarjeta, yo les pido, ponle que te llamas Magdalena SOCO 201221 RM7, como ellos no saben si, o sea, que en el espacio donde metemos nuestros datos, nuestro nombre o algo, pongan el RFC para la hora que ellos nos generan nuestro invoice o nuestro comprobante, ahí ya va inserto el RFC de mi organización, ¿no? Esa es la manera en que nosotros lo hemos solventado, pero sí es muy importante que desde el momento que registras tus datos bancarios o de la tarjeta, en algún espacio pongas el RFC, porque ellos te dan tu comprobante, pero pues en ningún espacio ellos pues no usan el Registro Federal de Contribuyentes, entonces hay que meterlo en nuestro nombre, hay que llamarnos Pepito SSO 201221, entonces de esa manera nosotros lo solventamos, ¿no? Cambio. Y lo que van a ver de la regla fiscal que les vamos a compartir el artículo, ni siquiera es nuestro RFC el que te pide de un invoice extranjero. Te pide el equivalente, el tax ID equivalente del emisor de la factura y su domicilio fiscal equivalente y su nombre equivalente. La propia norma fiscal refiere, bueno, no tan claro porque es una lista larga, pero en principio si yo obtengo una nota, literal, una nota en un aeropuerto, en un restaurante, con esa información debe de ser suficiente para comprobar ese gasto, ¿ok? En un aeropuerto del extranjero, por ejemplo. Y se mete así. Cuando ustedes informamos en transparencia, recordemos que la propia plataforma nos dice gasto nacional o extranjero. Y ahí en el extranjero podemos precisamente, vamos a decir, me gasté 8,950 pesos en el extranjero este gasto de hospedaje. Ya la propia plataforma de transparencia nos da esa posibilidad, nacional o del extranjero. No nos pide que subamos el invoice en la plataforma de transparencia, simplemente es una cuenta que el SAT en principio, así es como nos controla de ciertos gastos. Ahí también tiene su mano.
Sí, no, nada más entonces aclarar, si se vuelve deducible, completamente deducible, siempre y cuando tengamos el soporte con estas características del invoice y ya, o sea, yo no necesito terminar de comprobar o de alguna forma fiscalmente manejarlo. Se vuelve Sí, deducible y ya está. sí, porque de hecho estas reglas que tenemos no es para donatarios, es para toda persona moral y física en México, que tenemos derecho a adquirir bienes y servicios del extranjero. Muy bien. Lourdes, ¿todavía tienes tu mano levantada o nada más? Ay, no, ¿Algo? perdón. No pasa nada, sí. Adelante, Gracias. Flor. Clara, sí. Gracias. Pues entonces podemos pasar con el siguiente equipo, que fue el de entrega de bienes. No sé si designaron algún vocero. También estaban Laura de Senda, Cristina, Carmen, Azaira, Mercedes, Mirta, Nayeli. ¿Quién nos quiere contar qué fue lo que discutieron? La cuestión es que no hablábamos del tema que nos tocó. Nos fuimos directito a compartir las experiencias que habíamos tenido con las comprobaciones y de eso hablamos. Y creo que cuando llegó María José se nos acabó el tiempo, nos fuimos. Pero hablamos de prácticamente de lo que habíamos, de cómo batallábamos organizaciones con nosotras en las comprobaciones. Y creo que coincidimos en que todas batallamos para conseguir facturas en cuestiones de Didi o Uber en el transporte. Entonces ahí estábamos viendo, una de las compañeras nos dijo que había una plataforma de Cabify que ellos les facturaban por mes. Aquí en La Paz no he visto, no sé si tengamos esa, pero sí tenemos también ese problema de las comprobaciones con esas dos plataformas. Pues prácticamente fue eso de lo que pudimos hablar. Gracias. Uber tiene un servicio de facturación corporativo, se los recomiendo. También te factura al mes y registras a la empresa. Y puedes registrar una tarjeta corporativa. Aprovechando también, parece anuncio, pero no es, American Express expide tarjetas corporativas a las donatarias, sin problema. Y se los recomiendo sobre todo para adquisición de vuelos y hospedaje. Puedes adquirirlo a través de la tarjeta American Express, ¿no? Banamex también. Banamex ya trae tarjeta de crédito, porque de débito sí, pero de crédito depende mucho también del historial que tengas con el banco, del tiempo. Por ahí Francisco Mezcua tiene su mano levantada. Adelante. Sí, Ernesto, creo que es necesario hacer una aclaración en cuanto a la comprobación de los gastos en Estados Unidos. Como bien mencionabas, para efectos de gastos viáticos, inclusive la compra de alguna licencia de software, que son cosas virtuales, no necesitamos ningún comprobante fiscal como todos los requisitos que se requieren en México. Como bien lo mencionabas, con el simple invoice, con el nombre que identifique al emisor y al receptor, el domicilio y este tipo de cosas. Inclusive mencionaste que hay una regla que es correcto, todos esos datos debe llevar, pero no perdamos de vista que para efectos de comprar un activo fijo, como equipo de cómputo, o equipo de trabajo, alguna herramienta, algo en el que te vamos a registrarlo como activo fijo y que tengamos la propiedad, eso sí deberemos importarlo a través, si no tenemos el registro de importadores, pues a través de una agencia aduanal, ¿no? O sea, es muy diferente, estamos hablando de viáticos o gastos por comprobar en Estados Unidos, que con solo el simple invoice, ya con eso lo hacemos, pero en el caso de compra de activos que necesitemos la propiedad, sí debemos importarlos, ya sea por cuenta propia o a través de una agencia aduanal. Gracias por la aclaración y aprovecho para comentarles que las donatarias autorizadas estamos exentas del 16% del IVA en la importación. Cuando ustedes quieran adquirir un equipo tecnológico para sus propósitos caro, estoy hablando de que hemos hecho la gestión para equipos de $200,000, de 80,000, de $5,000, le muestras al agente aduanal que eres donataria autorizada y el agente aduanal ya no te cobra el 16% del IVA, ¿ok? Pero es una gestión que hay que hacer con el agente aduanal.
hay que explicarle que somos donataria, te va a hacer firmar una bajo protesta de decir verdad, que ese bien no lo vas a vender, que lo vas a usar para los fines de la organización. Es decir, que sí te exenta la importación, también el pedimento te exenta algunos impuestos de importación, pero sobre todo el 16% del IVA. Ya se imaginarán el 16% de $200,000, el ahorro que significó para esa organización, que en ese caso particular era una organización asistencial que adquirió un equipo de temas médicos, ¿ok? Pero efectivamente lo que está diciendo Francisco ahí sí, las características de ese bien, sí, no es cualquier notita, sí, debe de venir con todas las características porque es activo fijo. Y ahí nada más, perdón, una intervención rapidísima. Recuerden que la manera, porque ya en algún momento supimos de algún caso, la manera de comprobar que somos donataria para efectos de esta extensión, es con el oficio de autorización de donataria, no con la publicación en el diario oficial, ¿sí? Porque puede ser que nosotros como donataria queramos como que demostrar que somos donataria porque estamos o que alguna gente que no tenga a lo mejor el conocimiento tal diga, no, es que yo necesito que me demuestres que estás en una publicación del diario oficial. No, con el oficio que nosotros tenemos de autorización, él o los oficios si son de algunas más actividades, pero ese oficio, el que les emitió el SAT, ya sea hace 1 año, 5 años, 10 años, eso es con lo que ustedes van a poder demostrar que son donataria para los temas de esta exención. Muy bien. ¿Alguna otra intervención en este tema? Digo, ya nos vamos un poco encaminando al siguiente, que justo es la adquisición de bienes y servicios en el extranjero. No sé si el equipo de ahí hayan designado a alguien. Estuvo Alma, Flor, Karen, Norma, Pamela, Pastora, Ricardo, Rosa, Rosy. ¿Alguien que se anime? Buenos días. Bueno, nosotros en este tema comentamos la importancia precisamente lo que comentaban ahorita del pedimento de importación para adquisición de bienes ya de activo fijo de un monto mayor. Para cuestión de plataformas, lo que comentaban nuestras compañeras es que en el invoice, para que pueda aparecer los datos de la organización, ellas lo que ponían era el nombre, como algún correo institucional en donde hiciera mención a la organización de la que se trataba, y en el campo del apellido para el correo ponían el RFC. Otro punto para la cuestión de adquisición de servicios en el extranjero, decíamos también que cuando es por honorarios o servicios profesionales, además del invoice y las características que debe de cumplir, también lo soportábamos con un contrato en donde especificara el por qué se estaba contratando a esta persona y todas las características que conlleva el por qué necesitamos nosotros de esta contratación. Si alguien más del equipo quiere complementar. Muchísimas gracias, Rosa María, porque aprovecho también para tocar un tema rapidísimo en cuanto a la contratación de un prestador de servicios del extranjero. Hay un artículo, en concreto es el 152 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, también les vamos a compartir esta nota, que habla de cuándo se le retiene el impuesto sobre la renta al extranjero y cuándo no. El artículo es confuso porque habla de dónde es la fuente de riqueza de la operación. Y lo que la propia autoridad ha interpretado y se ha interpretado también en tribunales es que si yo tengo a un extranjero en Nueva York que lo contrato para que me haga un estudio en temas ambientales en México y él nunca vino a México y le pagué sus $2,000 por el estudio, no le debo de retener el impuesto sobre la renta, ¿ok? Esto lo comento porque ya nos ha tocado ver de manera muy frecuente, ver esas retenciones sí o sí. Si está en Argentina, si está en Colombia, oye, no. Muy diferente que el extranjero haya venido a México como extranjero, que no tenga RFC y que venga a prestar el servicio en México. Vino como fotógrafo, como buzo, como
y pasó un tiempo y aquí prestó el servicio. Ahí sí procede la retención del impuesto sobre la renta, ¿ok? Y efectivamente el artículo habla de que es un pago definitivo. Retenemos, le pagamos y si pactamos $2,000 con él, le retenemos el 20% y ese es un impuesto sobre la renta que pagamos a su nombre y cuenta. No es nuestro, es de él. ¿Con quién? Con el RFC del extranjero. Entonces, todo eso, qué bueno, gracias por ese comentario porque nos sirve para aclarar este otro punto que es muy común en estas donatarias que contratemos extranjeros. Si nos prestan el servicio desde el extranjero, no procede la retención. Lo dice el propio artículo, de forma muy confusa, hay que reconocer, pero les confirmamos que esa es la interpretación del artículo. Por ahí hay un iPhone de Noé con la manita levantada. Ah, de Noemí, ya vi. Buenos días. Mi pregunta es más que nada en relación a lo que estaban comentando de las plataformas de, por ejemplo, de Uber, de Didi y todas esas. Bueno, aquí en la organización tenemos un detalle, acabamos de darnos de alta en lo que es Uber empresarial. Antes teníamos Uber, pero normal. Y yo creí que iba a solucionarse el problema de que no, al momento de pedir factura, no nos deja seleccionar lo que es el régimen nuestro de personas morales con fines no lucrativos. Y quisiera saber si alguno de ustedes ha encontrado alguna solución. Gracias, Noemí. Nosotros tuvimos ese problema, hablamos a Uber, nadie nos contestó, no, porque acuérdense que todo es por sistema. Mandamos un mail y se nos solucionó el problema. Ah, ok. Y era un tema de sistema. Eso nos pasó hace 4 años. Me imagino ahorita, los sistemas cambian y efectivamente no nos toman en cuenta las de sin fines de lucro. Pero en principio tú expones la problemática y te la deben de solucionar. Ah, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay algún otro tema, alguna otra intervención que les gustaría hacer? Si no, bueno, comentarles. A mí me gustaría comentar algo que me pareció interesante que nos compartió Norma, que cuando tiene compañeros que viajan al extranjero, ellos investigan los requisitos fiscales del país al que van para pasarle como este tip a las personas que viatican para que sepan qué cosas pueden exigir en el invoice que van a solicitar para la comprobación. Perfecto. Muchas gracias. Pues el tiempo volado, son las 12:20. Les recordamos que vamos a dar cierre, bueno, que tenemos considerado hasta las 12:30, pero que si se quieren quedar un poquito más para continuar dialogando, son bienvenidos. Adelante, Ernesto. Gracias. Es el artículo 79, penúltimo párrafo, y subrayamos en amarillo lo que el SAT le quitó hace 2 años, la autoridad le quitó hace 2 años. Por eso, muchas de estas organizaciones no teníamos el problema del pago del impuesto de la renta de los gastos no comprobados. Ahorita el artículo que estoy citando ya no es el que está vigente, pero así estaba hasta el 2021, ¿ok? Y el siguiente párrafo es el que nos manda a pagar el 35% del impuesto sobre la renta como un castigo, ¿no? Por no tener el gasto comprobado, ¿ok? Para que sepamos que ese es el fundamento legal. Ernesto, por favor, ¿lo Sí. puedes poner a modo de presentación? Perdón. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Ok, entonces, la tasa del 35% también es un tema para comentar. Cuando uno está en la declaración anual y reconoce el remanente distribuible ficto, o en este caso, donde ya voy a reconocer que efectivamente no tengo el comprobante fiscal suficiente, la plataforma te calcula sobre el 30%, no te calcula sobre el 35%. ¿Ok? ¿Qué han hecho algunas organizaciones? Recalcular y pagar esa diferencia. Otras han decidido no quedarse con el 30% nada más. ¿Cuál es nuestro consejo?
te puedes quedar con el 30 porque hay un artículo del Código Fiscal de la Federación que dice que cualquier beneficio para el contribuyente tiene derecho, proporcionado por la autoridad, tiene derecho a tomarlo, ¿ok? La plataforma la diseñó el SAT, calcularon el 30, me quedo con el 30, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Cuándo se paga? En febrero, al momento de hacer la declaración anual, te sale una línea de captura para pagar en este caso, este impuesto sobre la renta. La línea de captura casi siempre, dice la ley que debes de pagar en febrero, pero la propia línea de captura te da fechas hasta marzo, ¿ok? Estas líneas de captura también son negociables con el SAT. Yo he visto que ha habido organizaciones que han tenido que pagar 400,000 pesos de impuesto sobre la renta y van y lo pagan a 6 o a 6 meses, ¿ok? Y eso ya se acercan a la autoridad y dice, está bien, gracias por reconocer que me lo vas a pagar, te doy un plazo a 6 meses y se generan líneas de captura a 6 meses, sin intereses. Ahora sí que el SAT ahí nos da esa pequeña facilidad, ¿no? ¿Sobre qué importe se calcula? Uno que nosotros autodeclaramos. No es que ahorita en los sistemas te lo determinen. No, yo autodeclaro y digo, traigo 80,000 pesos sin comprobar. Sobre ese monto es con el que me calcula el sistema, ¿ok? Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Como les decía, muy pocas. En el caso de los gastos de los viáticos, que suelen ser un dolor de cabeza, estamos viendo las alternativas de los vales, ¿ok? De los vales. Tiene la ventaja de que una vez que tú adquieres unos vales, te lo factura la valera. No todas las empresas de vales te facturan como previsión social. Recomendamos hablar ahí, en este caso, con el ejecutivo. Me atreví hasta a poner el dato del ejecutivo de cuenta de Sí Vale, porque debemos reconocer que no fue fácil que Sí Vale nos diera la factura correcta. Pero ya una vez que nos la dieron, se ha funcionado bastante bien en algunas donatarias, ¿ok? ¿Qué ventajas te trae adquirir una tarjeta de estas características? Pues que tienes una factura contra 15 posibles facturas de sentarte en restaurantes, hoteles y una serie de cuestiones. La ventaja de estos vales es que, por ejemplo, no te permiten adquirir alcohol, no te permiten sacar dinero en efectivo, no puedes consumir alguna medicina, tiene esas características, ¿no? Las valeras autorizadas por el SAT. ¿Okay? Y aquí estamos poniendo un ejemplo de una factura, perdón por la propia imagen, pero esta es una factura emitida a una donataria autorizada, en donde efectivamente viene el concepto total, y con esto ya la organización ya tiene la comprobación fiscal de esa salida de recurso, ¿no? Que tiene que ver, en este caso, con actividades de su objeto social. Problemas que están presentando estos vales, pues esto que no se acepten en todos los establecimientos, algún problema con el sistema, ¿no? Y siempre tener una alternativa de comprobación. El tema de la gasolina, ya les compartimos el contrato de comodato para que lo tomen en cuenta, por favor. Todo ese tipo de gastos, que haya esa comprobación. También, si tienen igualas, ¿no? Y gastos de igualas en su organización, contratos, así sean igualas de 1,000 pesos, de 500 pesos, contratos. En las igualas, en la auditoría, el SAT no le basta con que le presentemos una factura. Quiere ver una relación de materialidad con un contrato y entregables para que lo tomemos en cuenta, ¿ok? No quiere decir que si vas a adquirir un bien o servicio de una persona, le necesites un contrato, pero si es una periodicidad, sus contadores, algún abogado, algún asesor, por ejemplo, en materia de imagen con comunicación, tengo una iguala en comunicación, bueno, celebrar un contrato de prestación de servicios, ese soporte te da la comprobación correcta. Fíjense que esto no lo dice la ley, pero la autoridad no le importa. Dice, quiero ver una justificación de por qué está repetida esta factura mes a mes. Aquí está mi contrato, perfecto.
Sí, no hay un fundamento en la ley para que lo exijan, pero sí lo exigen, pero recomendamos tenerlo, ¿ok? En este caso, importante, cuando hagamos ya nuestras cuentas contables, que no se vea tampoco un gasto en viáticos cuando tal vez no es un viático. ¿A qué me refiero? Una organización, una donataria autorizada, puede gastarse recursos en su propia localidad, en restaurantes, en una serie de gastos propios de la operación de la organización. Sí, sí. A diferencia de una empresa que tiene que pagar el impuesto sobre la renta con gastos deducibles, en este caso para nosotros son gastos comprobables, ¿ok? Yo puedo perfectamente tener una factura de un restaurante de mi localidad y meterlo como comprobación porque mi director se sentó a tocar un tema sobre la asociación, una procuración de fondos o llegamos a un acuerdo con alguien más y se gastó 2,500 pesos en una comida, eran 3 o 4 personas, ese gasto es perfectamente comprobable para una donataria. Lo que les quiero transmitir es que no entra la lógica de que no es que no fue dentro de no fue más allá de los 52 kilómetros que te piden para un viático, es que no es un viático, es una comprobación de la operación de la organización. ¿Ok? Por favor, y esto es parte de lo que vimos ahorita también, no es una buena práctica la adquisición de facturas, ¿no? Pareciera que te resuelve el problema en el momento, pero realmente dejas un gran problema en la organización, porque sí nos está tocando ver auditorías de organizaciones que compraron alguna factura de hace 5 o 4 años y el SAT en este momento te pregunta, oye, ¿está enlistado esta empresa? ¿Está enlistada en la lista negra? ¿Factureras? ¿Tú por qué le adquiriste estos 35,000 pesos? ¿Me puedes explicar? Y te pregunta de hace 4 o 5 años, ¿ok? Entonces, por favor, si tuvieran esta práctica, no lo recomendamos por ningún motivo, ¿no? La adquisición de facturas. Bien, pues, perdón, esto último ya tiene que ver con lo que les decía de los gastos en el extranjero y de nuestra parte sería esta la exposición, Clara. Fue un formato diferente, ¿no? Sentimos que interesante por la participación de ustedes y de todos nosotros de compartirnos estos tips y también se vale que externen si están de acuerdo con este tipo de formatos, ¿no? Para que nosotros también vayamos mejorando en tratar de transmitir esta información a ustedes. Muchas gracias, Ernesto. ¿Me puedes apoyar en dejar de compartir la pantalla para vernos todas y todas? Sí. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, haya quedado algo que les gustaría compartir. María José me apoyó ahorita para ponerles ahí en el chat una encuesta, si nos pueden apoyar. Como saben, siempre nos es importante escuchar sus opiniones sobre las actividades que realizamos para poder seguir brindando temáticas y formatos de provecho para cada una de sus organizaciones. Y bueno, si no hay más dudas o preguntas, creo que podemos aprovechar. Flor, por favor, adelante. Ok, es que yo tengo una pregunta. ¿Te acuerdas que te platicaba, Clara, que en Fasol pues yo tengo ahí un tema con los gastos? No son como tal viáticos, ¿por qué? Porque estos gastos que le doy a personas pues no son trabajadores de Fasol. Estos gastos yo los doy cuando hacemos talleres, encuentros, capacitaciones, demás, ya sea en otro lugar, pero bajan todas esas personas de comunidades, grupos, demás. Entonces, cuando ellos bajan desde sus comunidades, pues obviamente, pues en el trayecto, la verdad no facturan. O sea, ellos llegan a comer en una fosa, o llegan a comer el taxi, no hay taxi, a veces cooperan para la gasolina. Entonces, es un show para el tema de las facturas de las personas que obviamente son nosotros queremos ayudar, ¿no? Por medio de cursos, capacitaciones, encuentros, demás. Entonces, al momento de yo hacer la comprobación, bueno, la comprobación de gastos, pues ese gasto yo se los doy en efectivo, ellos a veces me dan un ticket, si no, obviamente, pues les hago firmar lo que gastaron y les doy de regreso, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría de cuando hacemos esos encuentros, talleres, demás, no tengo
comprobación, no tengo un CFDI como tal, pues. Entonces, obviamente, y sobre eso se está pagando impuestos, ¿no? Por el tema de los no deducibles. Entonces, no sé si haya una estrategia fiscal o obviamente, pues yo dejo pues todo bien soportado, ¿no? O sea, todos esos salidas de efectivo que tengo, ¿no? Pero no sé si hay un tip, una estrategia fiscal o algo que pudiera hacer respecto a esos gastos. Fíjate que, gracias, Flor. La clave como tip, y por favor para que lo cuidemos con mucho criterio. Hay organizaciones, y en el caso de Fasol, que puedan estar recibiendo algunos recursos del extranjero que puedan registrar como cuenta a favor de terceros, como si Fasol fuera un mero administrador de esos fondos. Un mandato del extranjero para que sucedan con estos 150,000 pesos todas estas actividades. No se timbra el recibo de donativo por esos 150,000 pesos. Estoy poniendo un ejemplo. No se timbra. Se registra como un dinero a cuenta de terceros. Y lo único que está haciendo la organización es distribuirle a esas personas para que suceda X o Y actividad. Y ahí no se registra el gasto como tal. Si se fijan, somos meros intermediarios de ciertos recursos. Y eso podría aliviar un poco el drama, porque debo de reconocer que es un drama para organizaciones como la tuya, donde se está pagando el impuesto sobre la renta por hacer el bien, ¿no? Por ayudarle a todas estas gentes. Y se les está castigando con el 35% por esos gastos incomprobables. Entonces, habría que revisar si se pueden ciertos recursos del extranjero no registrar como donativo y registrarlo como un mandato, y ciertos recursos simplemente ser un administrador de ellos y hacerlos bajar a las comunidades. Esa sería nuestra recomendación. Advierto que no van a decir, oh, ya nos dijeron cómo hacerle, no registres ningún donativo del extranjero y aquí no pasó nada. No dije eso. Es que ver el caso particular, hay que ver las características, hay que ver los montos y que sea algo prudente, por favor, ¿no? Y ese mandato es como un tipo convenio, o sea, no es convenio como tal, ¿no? Pero que tenga pues soporte legal, ¿no? O sea, por Que ejemplo, tenga soporte legal, ajá, ok. donde se le instruya a Fasol a bajar ese recurso a estas comunidades. Y ustedes tienen la gran ventaja de que las comunidades son reales, gente real, la actividad, todo lo pueden demostrar. Aquí nadie se robó Así nada. es. Sí, Así aquí es, sí se puede mostrar. sí se puede, entonces, pero habría que estudiar el caso y sí habría esa solución desde nuestro punto de vista, ¿no? Como excepción, ¿ok? Ujú. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Pastora, por ahí tenía su mano, sí. Sí, yo creo que también otra forma y es tener bien documentado el proyecto. Digo, nosotros también vivimos una auditoría del Seguro Social y muchas cosas de esas nos ayudaron en el juicio, porque nos fuimos a juicio y gracias a Dios lo ganamos, pero pues sí, es tener todo bien documentado también, el proyecto, todo, fotos, todo soporte, ¿no? Eso creo que es súper importante. Ok, gracias. Sí, las auditorías llegan suponiendo cosas. A una donataria, creemos que todos los donativos que le diste a otras donatarias está simulando sueldos. Págame el impuesto, dice el Seguro Social. Pues qué bueno que tú crees eso, nada más que tengo la forma de demostrar que no es cierto. Y yo me dedico también, entre otras cosas, a dar donativos a otras donatarias y te lo voy a demostrar. Y ya, la auditoría se desinfla, ¿no? También para que no nos vayamos para atrás de, oye, el SAT quiere que le paguemos esto, ¿no? Aquí Carolina de Fonor, ¿no? Hace 2, 3 años molestaban seguido, ¿no, Caro? El SAT con insinuaciones de, me debes tanto. Y bueno, pues ahí tienes a la pobre Vena, Caro, revisando documentos, no te debía nada, y el SAT ni siquiera te pide perdón, ¿no? No, le contestas, no te debo nada, y ya no te dice, ok, no, simplemente ya no te vuelven a preguntar, ¿no? Pero gracias, pastora, porque efectivamente tener todo bien documentado ayuda mucho. Sí, Cristina.
Buenas tardes. Sobre el contrato de comodato, ¿también es recomendable para una embarcación cuando se está utilizando gasolina? Sí, porque gastan en diésel, mantenimiento, por ejemplo, a veces gastan en que la embarcación esté en algún pequeño muelle y que el muelle te pueda facturar. Sí, sí, pusimos el ejemplo de los automóviles, que es lo más común, pero también cuatrimotos, ¿no? No este es el foro indicado, pero si tuvieran un avión privado, pues también, pero no, si tienen un avión privado, nos vemos en otro foro, ¿no? Ok, gracias.